Muy buenos días, Amaya Alves, ¿cómo estás tú desde la capital del reino? ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Ah, hola Álvaro, hola María José, hola Hola. Francisco, ¿cómo están? Aquí bien, pues Muy saludando a bien. Francisco Vita también. Good morning, Francisco. Yo creo que al vecino se le Buenos días. quedó prendida la paella porque estaba escuchando el programa Buena Costumbre, Y tú oye. dices, por eso se quedó dormido, de aburrido. Mira, No, este no, Vieta. se quedó escuchando el Se quedó programa y se le escuchando. olvidó el desayuno. Ah, tienes razón. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Ya, María José Benavente, abra los fuegos. Queríamos tocar un tema importante con respecto a las redes sociales que se encendieron muchísimo a raíz de esta acusación que hicieron los diputados UDI y RN, Cristian Lavé y Karin Luc, o Lac, Luc. que respectivamente denunciaron que 12 convencionales constituyentes recibieron el ingreso familiar de emergencia IFE, esto a pesar de su dieta que sobrepasaría los 2 millones de pesos como remuneración. Entonces, acá hay varios puntos importantes y yo creo que el primero ya a poder discutir con ustedes dos sería, esta es una estrategia para poder de nuevo oscurecer la Convención Constitucional, ¿Tú dices que ponerle son un bots? manto, un ¿Ah? manto ¿Tú de dices- duda. No, los diputados Sí. no son bots, ¿Tú son dices que personas es culpa de reales. los bots? ¿Ah? Oye, No, sí quiero decir algo, perdona, yo no sé algo. si- Sí, ah, ya. perdona. Vanessa Hoppe nos envió una extensa relación de por qué ella figura efectivamente con con el IFE, ¿ah? Pero está todo justificado. todos salieron a dar explicaciones individuales, pero ¿les corresponde también dar explicaciones individuales? Yo no lo Perdón, sé. ¿puedo? Sí. Me encantaría empezar. Pero, Amaya, ¿puedo empezar? Sí, pero obvio, pues. Ya estamos en eso ya. Ya, oye, Hágale. ¿sabéis lo que pasa? Mira, es súper feo. Puede ser impresentable, puede ser, tú decís, oye, ¿para qué? Si ganan 2,5 millones de pesos, no son, etcétera, etcétera, y podemos poner un largo, etcétera. Pero esto, y voy a poner un pero antes, si es que no mintieron mientras hacían su ficha del registro social de hogares, quiere decir que les corresponde. Y si les corresponde hoy día, fue porque la izquierda, los partidos de la izquierda, obligaron al Parlamento y al gobierno a presentar un IFE casi universal. Estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. ¿Es feo? Sí, todo lo que tú quieras. Les corresponde, si es que no mintieron, les corresponde gracias a que la izquierda obligó al Parlamento y al gobierno a presentar un IFE casi universal. Esas son las Para consecuencias. complementar y ahí para que puedas dar tu opinión a Maya, Marcela Cubillos, Sí. otra convencional constituyente, dice, ojo, que por la decisión del mismo Congreso, si recibes IFE una vez, se sigue pagando aunque te suban los ingresos. IFE universal a petición de los parlamentarios. Para dejar de recibirlo se envía una carta solicitándolo, como entiendo ya lo han hecho algunos mencionados en esta denuncia. Eso fue una respuesta de un tuit de Diego Chalper, que bueno, felicita un trabajo fiscalizador de estos dos diputados. Sí, pero que son posturas distintas. Son posturas Amaya. distintas. Y yo quisiera dar mi opinión. Mira, yo creo que tiene dos aristas. Por un lado, no me cabe ninguna duda que los parlamentarios, algunos de ellos quieren desprestigiar a la Convención Constitucional. No sería la primera vez, lo hemos visto. ¿En qué sentido? En que me parece que exaltan algo que efectivamente ocurrió por un mecanismo legal. Aquí no hay nada poco probo o ilegal. Aquí efectivamente hay convencionales que hasta hace 2 meses atrás, cuando comenzaron su trabajo, estaban perfectamente, en el fondo, Habilitados. autorizados y con Claro. todos los requisitos legales para recibir ese apoyo que efectivamente se extendió a propósito de la pandemia. Yo no sé, Francisco lo ve como algo malo. Yo creo que efectivamente el apoyo durante la pandemia es muy importante, fue muy importante. Aquí hay convencionales que efectivamente tenían ingresos muy bajos o prácticamente no tenían ingresos y requerían mucho ese apoyo para poder subsistir durante la pandemia. Hace 2 meses atrás comenzaron a trabajar como convencionales, pero lamentablemente el Estado no actualiza la información de manera tan eficiente. Y eso es también lo que salió a decir ayer Marcela Puillo y me pareció de sentido común. Sí. Si lo recibieron 12 convencionales, es porque no estaba al día la información. Y entiendo que ayer mismo muchos de ellos lo devolvieron. Hay un formulario que se hizo llegar a todos quienes lo habían recibido. Y además salieron a decir en líneas cuáles eran las circunstancias reales. Ahora, ¿para qué hacer esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo final?
Habría que preguntárselo a esos parlamentarios. Si realmente quisieran hacer labores de fiscalización, yo creo que hay tantos lugares donde mejor hacerla. No, menos la convención, el dices tú. IFE? Vayan todos No, yo digo, la ¿será convención. realmente el IFE a 12 convencionales el lugar Sí. donde la ética del país está en juego? Bueno, la propia Marcela Cubillo, ¿no es cierto?, de la UDI, ha dicho que no. Y yo por una vez estoy de acuerdo con él. ¿Sabes qué? Oye, Me permite, dos Francisco, cosas, decir, dos cosas, pero dos déjame cosas. hablarme Primero- un poquitito, muy corto, y yo te entrego la palabra a ti. Yo creo dos cosas. Lo primero, fiscalizar INPE, que me parece bien, la función fiscalizadora que se ejerza, y particularmente aquellos que son objetos de sueldos fiscales. ¿Está bien? Pero lo segundo que a mí me parece relevante, Amaya, Francisco, es que duda cabe, en la Convención Constitucional conviven chilenos y chilenas de la más distinta realidad, que duda cabe después de lo que pasó con Rojas Bade. Y conviven ahí personas, seres humanos del Chile real, de aquellos que se dedican a la política y no tienen grandes ingresos, gente que estaba viviendo con el aporte del Estado a través del ingreso familiar de emergencia, que no tenía ingresos. Y que inclusive puede que sean la única fuente de ingresos Sí, eso es lo que estoy diciendo. familiar. El sueldo que se les pagó, Oye. como tú bien lo sabes, Pancho, se demora, el Estado es lento. El sueldo le llegó a finales de julio. Y por lo tanto, si no hubieran tenido el IFE algunos de estos convencionales de los 12, no habrían tenido, dicho un buen chileno, ni uno. Porque es gente mira, del Chile fíjate real. que- Termino al fíjate, tiro, Francisco. Álvaro. Francisco, espérame un poco. Solo el 10% de los chilenos gana en Chile más de 1 millón de pesos. No tenemos que olvidarlo, Pancho. Entonces, esto que están poniendo como una cosa terrible, a mí me parece que no es así, man. O sea, y aunque lo hubiesen seguido cobrando si les correspondía, como dijo la tía Pikachu, yo gano 2,5 millones y todavía me sigue correspondiendo el IFE porque tiene más cargas familiares. Eso. Es Eso te iba a 800 decir yo. lucas. Eso te iba a decir yo. Entonces, Justamente. ¿dónde está el objeto de la denuncia, Pancho? Eso es lo que yo no logro comprender. Yo delante lo dije, creo que le va a salir el tiro por la culata porque no se justifica. Mira, Francisco. Álvaro. Termine. Dos cosas. Primero, tú ya lo dijiste la primera que yo iba a decir. 2,5 millones, sí, suena mucha plata, pero si tú tienes un hogar de 4 personas y ese es el único ingreso, igual vas a recibir el IFE. Sí, pues. Porque si tú lo divides por el número de integrantes, te da menos de 800.000 por persona y eso ya te hace al tiro beneficiario de este beneficio, valga la redundancia. Y lo segundo es que el argumento que dio Amaya igual en algunos casos se cae por su propio peso, porque si los constituyentes están recibiendo algo que les corresponde, ¿por qué renuncian entonces ahora? ¿Por Esa era qué mi cuando pregunta. cuando se demuestra esto, entonces mandan la carta para renunciar al IFE, al ministerio? Eso a lo Entonces, mejor es que habían es- quedado inscritos de la primera vez, Francisco, y ahora no, Pero no sí. estiman que lo Punto. necesitan. Eso también es una decisión personal. Yo no me meto. Justo cuando sale la investigación, es raro, al momento es raro. Sí. Si lo pagaron hecho, ayer, Francisco, el lo hecho pagaron puede ayer, ser- ¿cómo lo iban a devolver sin haberlo recibido? Amaya, el hecho puede ser correcto, pero la oportunidad de haberlo hecho justo cuando te pillan es lo Francisco, entre no es cuando comillas, te pillan, sospechable. lo pagaron ayer. ¿Cómo iban a Está bien, devolver pero algo si que no el IFE tenían? no Sí, empezaron esa a era mi pagarlo ayer. pregunta. ¿Les El IFE lo ha corresponde pagado. a ellos dar, será bueno como una estrategia, ya pensando en una estrategia política, dar explicaciones por José, un hecho, un segundo, por un hecho así? Un segundo, porque aquí hay que precisar algo. El IFE no se empezó a pagar ayer. El IFE lleva meses pagándose. Sí, hay Entonces quienes no es que recibieron... no es que ayer de sorpresa, me pagaron el IFE de hace 3 meses. No, el IFE lleva meses pagándose. Sí, pero eventualmente les correspondía a las personas, a los No, constitucionales. está bien, pero Amaya dice que justo se pagó ayer. Se pagó ayer la cuota Sí, del mira, mes, pero yo lleva creo que meses. hay algo hacia que le atrás pasó pagándose. a la lista del pueblo, que ya no se llama lista del pueblo, se llama pueblo constituyente, si no me equivoco. Sí. El problema es, y acá hay una opinión que a mí me parece muy certera, dice que cuando moralizas la política al extremo, cosechas lo que siembras y eso queda expuesto. Yo creo que cuando uno moraliza la política a tal nivel y a tal extremo, que finalmente uno tiene que salir a dar explicaciones por cosas que inclusive son legales, como por ejemplo el IFE. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, si a mí hubiese sido quizás constituyente, me hubiese correspondido el IFE, ¿por qué entonces tenemos que salir a dar explicaciones? Y ese era el punto importante.
¿Fue necesario dar estas explicaciones? Quizás, a mi juicio, ni siquiera habría que haber tomado en cuenta a estos dos diputados que al final tienen un respaldo político de personas que ni siquiera estuvieron de acuerdo con bajarse el sueldo, como el diputado Diego Chalper o Sergio Bobadilla. Ellos en Twitter manifestaron y aplaudieron este trabajo de fiscalización, pero cuando les tocó bajarse la dieta, el sueldo en el Parlamento, no estuvieron de acuerdo, votaron en contra. ¿Qué piensas tú, Amaya? Pero es que estamos mezclando cosas. Amaya. Estamos... Yo creo que es una polémica falsa. Pienso que no están ahí los grandes nudos críticos de la corrupción en Chile. Pienso que sí, los compañeros y compañeras convencionales estimaron que dado su actual situación de recibir 2 y algo millones por el trabajo que realizan convencionales, no requieren el IFE, están en su pleno derecho de devolverlo si lo estiman o de usarlo si tienen el legítimo derecho a hacerlo. Yo no haría más cuestión, sinceramente. Me parece que tenemos otros problemas reales de los cuales hacernos cargo. Francisco, como Rojas Vade. Hablemos de Rojas Vade. O los pueblos originarios. La protesta que hubo ayer. Sí, la protesta que hubo ayer, a mí eso también me parece de mucha importancia, porque ellos dicen que los escaños reservados no los representan. ¿Cómo fue ese suceso en la convención? Amaya. ¿De cuál de los dos vamos a hablar? ¿De Rojas Vade o de los pueblos originarios? Hoy día mandan Cualquiera. las mujeres, los pueblos originarios, un pincelazo para cada uno. Sí, yo no estaba ayer en el ex congreso, estaba en el Palacio Pereira, así que no vi el momento. Entiendo que ellos querían conversar con la mesa directiva y así lo hicieron con varios escaños indígenas. Mira, el tema del argumento de la no representación es bien disputado, porque finalmente los escaños indígenas participaron de una elección. Sí. Ellos están ahí por el voto de su propio pueblo. Por tanto, no me parece que en el fondo sea nada más que una opinión, que venga un grupo a decir que no los representa. Yo salí electa por el Distrito 20 y me siento representante del Distrito 20, pero sería perfectamente posible que algún vecino dijera que yo no los represento y tendría que tomarlo como lo que es, una opinión. Sinceramente, esa es mi opinión del tema de ayer. Ahora, entiendo que a los escaños del pueblo originario mapuche evidentemente les produce preocupación, porque esto no es algo extendido, esta es la primera vez que ocurre y por eso recibió tanta atención. Ahora entiendo que también eran de la coordinadora Arauco Mayeco, que es un grupo que ha estado históricamente fuera de digamos, de las instituciones, de la vía institucional. Entonces a lo mejor este primer acercamiento es una manera de decir que están interesados en iniciar conversaciones para pasar a formar parte de la vía institucional, y eso evidentemente me alegraría mucho. Amaya, con respecto al convencional Roja, no sé si digo algo, dale, con el convencional Roja, es gravísimo. Nosotros sacamos como Frente Amplio Más Independientes una declaración. Uno podría empatizar en el plano personal, porque seguramente lo está pasando muy mal, pero en el plano institucional a mí me indigna lo que ocurrió, me indigna la afectación de la fe pública. Creo que es gravísimo, creo que cosas como esta evidentemente hacen muy difícil el trabajo de la Convención Constitucional. Nosotros estamos en el reglamento proponiendo 2 normas, una de cesación en el cargo. Ahora, ojo con esto, él es un representante popular, por tanto no es solo cosa que él se vaya, si él se va hay personas que quedan sin representación, hay que establecer un mecanismo de reemplazo y lamentablemente la Constitución no tiene un mecanismo de reemplazo. Entonces es muy importante, por un lado, que ojalá existiera una norma constitucional, y nosotros estamos proponiendo una norma reglamentaria para, en el fondo, reemplazar a alguien que renuncia. No está contemplada, y esto es importante que quienes nos escuchan lo sepan, no está contemplada la opción de pedirle la renuncia o, en el fondo, destituirlo. Porque cuando uno destituye a un representante popular, tiene que crear un mecanismo de reemplazo por una elección complementaria, y ahí habría que crear un mecanismo que se denomina revocatoria del mandato popular. Y son todas esas figuras que en nuestra Constitución actual no existen. Por tanto, estamos ante un vacío que nosotros estamos intentando suplir a través del reglamento, pero yo creo que también va a requerir reforma constitucional. Eso es lo que podría comentar. Oye, gracias, Amaya. Francisco, te entrego contigo la palabra para que termines tú en 2 minutos. ¿Cuál es el hashtag que íbamos a decir hoy día? Referéndum revocatorio ya. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Francisco? Hay gente de tu partido que está proponiendo un referéndum revocatorio de la Convención Constitucional. No, no sé, tendría que estudiarlo más, no tengo idea. Hoy día tenemos una realidad que hay que enfrentar y a mí, yo no quiero dejar pasar el tema de Rojas Vade. No quiero hablar de lo feo y de lo malo y de lo ilegal y de lo sucio
que fue su actuar, sino que quiero referirme a una entrevista que sale hoy día en La Tercera, a Leonora Espinosa. Leonora Espinosa yo la conozco, soy muy amigo de su marido, estuvo mi matrimonio incluso, y yo no sabía, fíjate, pero la historia que les voy a contar ahora, ella compitió en la lista de Chile Vamos por un cupo en el distrito 13 de donde es Rodrigo Rojas Bade. Ella también tuvo cáncer, pero ella nunca lo dijo. Perdón, ella también tuvo cáncer. Ella sí tuvo cáncer. Sí. Y nunca lo dijo como un elemento de campaña. Entonces hoy día se cuestiona y dijo, oye, si esta persona mintió con su enfermedad, fue capaz de levantar recursos, rifas, financiar su campaña de una manera sucia, turbia, inventando una enfermedad, si yo a lo mejor hubiera contado mi realidad, podría haber sido electa, pero no lo hice por respeto a las personas y a las familias que sí han vivido el cáncer. Entonces es una reflexión para comparar solamente la estatura de distintas personas. O sea, alguien que llega al poder engañando y mintiendo y además cometiendo hechos ilegales como declarar, por ejemplo, que su deuda en un instrumento de la declaración de intereses, que es un instrumento legal, público, me parece de la más baja calaña y con qué moralidad y con qué altura hoy día esta persona está redactando la constitución que nos va a regir como país por 40, por 50 años más. Debería existir un mecanismo que diga fuera en este mismo minuto, sin preocuparnos de más cosas y decir, oiga, los 17.000, los 19.000 votos que esa persona sacó, los sacó engañados. O sea, preguntémosle a esas personas si quieren que los reemplace a alguien de esa lista, digamos, o de ese sector. Porque esas personas que votaron por él, los alcaldes de San Ramón, los alcaldes de esas comunas, oiga, todos cayeron que el lorito, todos mutis. Entonces, esta cuestión es súper grave porque se avaló una ilegalidad tremenda. ¿Él ha asistido a Maya después de lo ocurrido? No, para nada. No, para nada. Yo entiendo que él está con licencia. Francisco, es exactamente lo que acabo de decir. Yo no he avalado ni por un segundo. Me parece horroroso, me parece indignante, me parece un fraude mayor. E incluso aclaré cuál sería la vía institucional, porque no basta con indignarse, hay que buscar soluciones. Si no lo digo por ti, Maya, lo digo por políticos que lo apoyaron en su minuto. Bueno, y lo que digo es que en el reglamento estamos proponiendo una norma que permite renunciar por una enfermedad. Esa es la norma que está en la Constitución, una enfermedad grave, que luego deba ser calificado por el Pleno de la Convención, porque lo que estoy diciendo, que es importante que quienes nos escuchan lo sepan, es que cuando se pide la renuncia a un representante popular, hay que buscar un mecanismo de reemplazo para que esa representación se mantenga. Si se va a Rojas Bade y no llega nadie, hay un grupo de no pocos chilenos y chilenas que se quedarían sin una voz en la convención. Yo estoy de acuerdo que sería importante el mecanismo de reemplazo y por eso mismo creo que es importante hacer la reforma a la Constitución e incorporar la norma en el reglamento de la Convención Constitucional. Es exactamente lo que he dicho. Bueno, les agradecemos a ambos la sinceridad en el debate. Como siempre, los días miércoles estaba Maya con Pancho y les deseamos que tengan un muy buen día. Buen día a ambos. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Que estén muy bien. Votamos reglamento mañana y pasado, así que atentos, por favor, porque se vienen cosas súper importantes para la convención. Ojalá que esa sea la noticia. Sí, ojalá. Ahí estaremos atentos. Esa va a ser la noticia con el apoyo de los compañeros y compañeras periodistas. Muy buenos días a ambos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.